Bienvenidos hermanos oyendo a un nuevo vídeo del canal inversorbolsa.com, canal que os invito a que os suscribáis, seréis los primeros en recibirlos a medida que los vaya haciendo. El tema de hoy trata sobre el calvinismo. Dentro de la cultura financiera que todos debemos de tener, y por supuesto ya lo anticipo, todo lo que digo lo hago con el mayor respeto por cualquier religión, forma de pensamiento, actitud ante la vida, lo dicho, con el mayor de los respetos. El calvinismo es el que impregna de alguna forma todo el mundo anglosajón. Y muchas veces diremos, oye, ¿por qué, por ejemplo, en Europa hay una diferencia tan marcada entre el norte, que es más rico, tiene más posibilidades, la gente tienen más acceso a la riqueza, tienen más acceso a la cultura que en el sur? ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia, por ejemplo, un español o un italiano o un griego de un alemán, de un inglés o de un danés? O, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué diferencia a un habitante de los Estados Unidos, en América, qué diferencia un habitante de Estados Unidos y uno de México, por ejemplo? Pero si, ¿qué son? ¿Más listos unos que otros los mexicanos o los españoles o los italianos o los griegos o los argentinos? ¿Somos tontos? ¿Aquellos son listos? No. La idea de fondo es que ellos están impregnados por un tipo de ideas y nosotros estamos impregnados por otras, y lo digo una vez más con el mayor de los respetos. Un español no es más tonto que un estadounidense, ni más tonto que un alemán o más tonto que un inglés, no. Lo que pasa es que la formación que nosotros recibimos es diferente, y eso al final tiene consecuencias. La filosofía que impregna esas sociedades en general es la calvinista, y de hecho veréis que, por ejemplo, Polonia o Irlanda, que son católicas, tienen una situación diferente en Europa a la que tiene Alemania o Holanda. Pero el calvinismo, ¿de dónde viene? El calvinismo viene de Calvino, forma parte de la filosofía protestante que empieza a imperar ya en el siglo XVI en Europa, y que crea la Iglesia Reformada. Para que os hagáis una idea, esta Iglesia Reformada luego evoluciona y acaban siendo los puritanos ingleses, los hugonotes franceses, y en Estados Unidos son los que llegan y crean los padres fundadores de los primeros colonos que llegan a Estados Unidos eran procedentes de ideas calvinistas. El fundamento de esta religión, que procede de Calvino, os cuento un poco mi pequeña historia, que por si os sirve de algo. Yo llegué por primera vez a Suiza, entré por Ginebra, en aquel momento mi compañera era Elena, que hoy es abogada en una ciudad del noroeste de España, y llegamos allí, y aquello fue como cuando el hombre va a la luna. Nosotros veníamos de una España que estaba en el final de la dictadura de Franco, y llegamos a un país con una estructura social impresionante, un nivel de vida altísimo. Por ejemplo, detalles como cosas que a mí me sorprendían. Nosotros entrábamos en un tranvía y hablábamos siempre a voces, íbamos un grupo de varios españoles, y nos sorprendía que dentro del tranvía o del autobús la gente iba en un silencio sepulcral absoluto, y si hablaban entre ellos lo hacían con cuchicheos. Por ejemplo, un niño compraba unos caramelos en el carrito de la esquina, se cogía el caramelo, se lo metía en la boca y el papel se lo guardaba en el bolsillo porque no había una papelera por allí cerca. Y eso nosotros, que estábamos acostumbrados, tú agarrabas el caramelo y el papel lo tirabas al suelo y arreglado. Todos esos son pequeños detalles que luego nos explicó un compañero que conocimos allí. Estoy hablando del año 1973. Coincidió la llegada nuestra a Ginebra con el golpe de Estado de Pinochet en Chile, 2 días después,
y participamos en una manifestación muy importante que hubo allí en Ginebra en contra del golpe de Pinochet. Así que os estoy hablando de hace un montón de años. Bien, pues nos llevó a un jardín donde había una serie de estatuas y una de ellas era sobre Calvino y nos contó un poco la historia de Calvino. Calvino es el que impregna el sentimiento no solamente religioso, sino filosófico, de forma de vida de los suizos. Porque los suizos, tengo que deciros, eran los más pobres de Europa. Suiza es el país más pobre de Europa, no tiene nada. Es el país más montañoso de Europa, problemas de todo tipo para hacer una autopista tal, y sin embargo son los más ricos, porque la riqueza del país no la da el subsuelo, ayuda un montón, pero sobre todo la dan los que están encima de los habitantes del país. Bien, pues el concepto que tienen ellos es la iluminación por Dios. Dios te ilumina porque te elige, y te elige porque hiciste buenas obras, porque trabajaste duro, porque lo hiciste bien, porque fuiste honrado. Es una especie de determinismo, una cosa parecida, algo así. Él, para que os hagáis una idea, era un trabajador incansable, dormía muy pocas horas y el resto del tiempo se dedicó a dar clases. Como era un referente político y moral para la ciudad, no solamente eso, sino que crea escuelas, crea universidad, pero también se dedica a diseñar o ayudar a diseñar, por ejemplo, el sistema de cloacas, las calles y jardines, cómo hay que construir, cómo hay que comportarse en la calle, cómo hay que vestirse, cómo hay que hablar tanto en público como en privado, de qué, es decir, fijaros a qué extremo llega. Y él dice que cuando Dios venga por mí, que me encuentre trabajando. Cuando Dios venga por mí, que me encuentre trabajando. Imaginaros eso llevado a la práctica. Él no valoraba que tú tuvieras mucho o poco, de hecho siempre fue súper austero. Él lo que valoraba era que tú crearas, trato de traducir ese fundamento, esa filosofía, que tú crearas riqueza para el beneficio de los demás. Claro, si tú trabajas duro, acumulas riqueza, no la gastas y la inviertes, eso va generando una bola de nieve que cuando te das cuenta acumulas grandísimas fortunas. Esas grandísimas fortunas son las que luego generarán la riqueza del todo el norte de Europa, especialmente Reino Unido y Holanda, aunque también Francia vivió mucho de eso. Y por supuesto luego con esas ideas y un país por explorar y por explotar como era Estados Unidos, imaginaos el despegue tan brutal que tienen allí. El calvinismo, la base, es un pensamiento generalizado, es la base del capitalismo. Él entiende que el dinero sirve para algo, que sirve para generar más dinero. Él considera que el capitalista es bueno, no es malo. Quizás esa sea una de las grandes ideas de fondo que nos diferencian al norte y al sur de Europa, al norte y al sur, por ejemplo, de Norteamérica. Hermanos, como conocimiento general, como idea de fondo, como culturilla, el calvinismo, ¿por qué el norte de Europa tiene lo que tiene? ¿Por qué el sur tiene lo que tiene? Y así en el resto de los países. Sirva esto, por tanto, para ver si entendemos un poco mejor por qué una simple frontera diferencia tanto a un país del que está al lado. Mucha suerte, hermanos, a todos en vuestras inversiones.